Hola amigos de YouTube, soy José Boella y estamos en toda esta serie de videos, los libros que cambiaron mi vida, con el libro Escuela de Negocio, una de las obras más increíbles de Kiyosaki que nos impactó para hacer network marketing. Uno de los temas que está planteado en la obra de Kiyosaki es, y que el tema se ve en todo el mundo habla de eso y todo el mundo se queja de lo mismo. Y todo el mundo ve lo mismo en el mundo entero, desde los sumerios, los babilónicos y ahora los norteamericanos, pero también los rusos, pero también los franceses, y en España es lo mismo. Y en Latinoamérica ni se diga. ¿Por qué los ricos se hacen cada vez más ricos? ¿Y por qué los pobres se hacen cada vez más pobres? Y esa es una gran pregunta que literalmente la masa, cuando estamos en la masa, no podemos responder, y el tema se llama educación. El tema se llama entender, el tema se llama entrenamiento, el tema se llama entender literalmente, el tema se llama educación. Claro, el video anterior decíamos que en nuestros países hay muchas protestas. Las protestas las vemos en todo el mundo y las grandes revoluciones se han armado precisamente por no entender este concepto. El concepto del gran número pequeñito poblacional, rico y millonario, que no es solamente en países latinoamericanos. En países latinoamericanos, por supuesto, en la mayoría de países es demasiado agudo el cúmulo pequeñísimo de ricos frente al inmenso grupo de pobres que no tienen nada. Y eso, pues, por supuesto que es preocupante, porque eso va a causar problemas sociales en el futuro. Algunos países tienen esa brecha un poco menor, pero si ustedes observan, por ejemplo, los norteamericanos, los franceses, los italianos, igual tenemos un comportamiento más o menos similar. Un grupo muy pequeño de súper ricos y una masa más grande que, si bien pueden vivir en condiciones mejores, pero que termina siendo pobre. Por ejemplo, una casa importante en París vale demasiado dinero, y ahí solamente puede comprarla un grupo privilegiado y pequeño de franceses o de personas en el mundo. El resto de personas no podrían vivir jamás en esa casa, y es por la misma razón que los babilónicos también tenían un poquito de ricos y una inmensa cantidad de pobres, y eso era también presente en todas las culturas que se han desarrollado sobre la tierra. Y esto tiene que ver con entender de qué se trata la educación y de qué tipo de educación reciben unos y de qué tipo de educación reciben otros. Las protestas que nosotros vemos en la mayoría de países latinoamericanos, en el mundo entero, pero sobre todo que hemos visto porque es donde vivimos, es que salen a la calle millones de personas, miles y miles de personas a protestar en contra de los ricos y a sacar pancartas de que somos pobres, de que abajo los ricos, y eso ha causado pues montones de conflictos sociales a través de la historia. Pero los pobres no entienden, y cuando yo digo los pobres, porque yo vivía en el gremio de los pobres. Yo nací muy pobre y toda mi familia fue muy pobre. Nosotros nacimos en extremo pobres, pero en mi caso yo logré salirme de allí porque me eduqué, porque entendí qué era lo que había que hacer para generar riqueza, qué era lo que había que hacer para dejarse de quejar, qué era lo que había que hacer para, en lugar de protestar, autosostenerme, impulsarme, salir adelante. Cuando yo veo a la gente que protesta y que reniega en contra de los ricos, y ustedes se dan cuenta que incluso los gobiernos, algunos gobiernos se van en contra de los ricos, que son los que generan eso, riqueza, empleo y prosperidad para los países, y países que han destruido todos sus sistemas productivos porque sus gobiernos equivocadamente creen que redistribuyendo la riqueza logran progreso, y es absolutamente equivocada la tesis, porque lo que tenemos que redistribuir es la educación, no la riqueza, porque la educación es la que logra hacer democrática la riqueza. No es la riqueza por sí misma distribuida, es la educación. Cuando distribuimos la educación, hacemos que la riqueza se vuelva democrática. Y cuando vemos nosotros todas estas protestas de la gente en la calle incendiando y protestando en contra de los ricos, quemando empresas de los ricos y diciendo que
pues que ellos no tienen nada y que abajo los ricos. Es más o menos como cuando usted ve a esa persona que entra a una piñata y tiene los ojos vendados y con el palo le da por acá, le da para acá y le da hacia allá y está literalmente perdido y no sabe dónde está la piñata. La mayoría de la gente por ignorancia no sabe dónde está la piñata y por eso ella entra en rabia porque no ha sido educada para comprender de qué se trata la riqueza. ¿De qué se trata la riqueza? Y entonces, pues claro, vamos a tener siempre el mismo problema. Los ricos, los que son entrenados para ser ricos, van a ser cada vez más ricos, pero la gente que no tiene educación va a ser cada vez más pobre y ese problema jamás lo vamos a solucionar si no es a punta de educación. Por eso los gobiernos mismos, un gobierno que fuera capaz de entender ese fenómeno, entendería que si da una educación de calidad, y cuando yo digo una educación de calidad no es con lindos pupitres y lindos computadores y profesores bien vestidos y escuela bonita, no, esa educación que dan no sirve para nada porque esa educación que dan empobrece a la gente. Ahora mismo en la mayoría de países nuestros están haciendo billonarios inversiones en educación porque ellos creen que esa educación va a cambiar el mundo, que esa educación va a cambiar sus países y están botando literalmente la plata. ¿Por qué? Porque ese modelo educativo sirve para empobrecer a la gente, para volver dependiente a la gente, para seguir teniendo pobres en los países. La única educación que sirve para transformar a la gente es la educación que hace eso, que transforma la mentalidad, que transforma la forma de pensar, que esté enfocada en el emprendimiento, que esté enfocada en la generación de riqueza, que esté enfocada en la generación de nuevas inteligencias para que las personas seamos capaces de aprovechar los recursos impresionantes que tenemos en los sitios donde vivimos de manera natural, que los aprovechemos y los transformemos y que seamos capaces de exportarle al mundo productos fabricados por nosotros, transformados por nosotros y exportados al mundo. Pero hoy tenemos una cantidad de gente educada que no es capaz de transformar los productos que nosotros tenemos y vivimos en países inmensamente ricos en recursos naturales, en minas, en diamantes, en esmeraldas, en café, en flores, en biodiversidad exuberante, pero inmensamente ricos porque están poblados por personas, pero inmensamente pobres, perdón, porque están poblados por personas pobres. La única solución para ese tema es que las personas sean educadas en otras inteligencias, que sean educadas de una manera mucho más sencilla de lo que hemos sido educadas, que seamos educados en ver las oportunidades, que seamos educados en transformar las cosas, que seamos educados en liderazgo, que seamos educados en inteligencias sociales, en inteligencia emocional, que seamos educados en otro tipo de inteligencias que nuestra cultura no ha sido capaz de desarrollar y por eso encontramos ese tipo de comportamientos. Si esto no se cambia en nuestras sociedades, vamos a tener siempre la misma historia de un grupito pequeñito de personas siendo inmensamente ricos porque son los que conocen el secreto de la riqueza y un mundo de gente que va a las universidades, que va a los colegios y que va a la educación tradicional pero que sigue siendo inmensamente pobre y que si bien logra mejorar de alguna manera su estándar de vida, jamás logra ser un aportante connotado en su comunidad y nunca logra ser una persona que realmente impacte su economía y su entorno, y eso tiene que ver con la educación. Por eso siempre una de las cosas que a mí me capturó del network marketing fue la educación, fue su enorme poder que tiene en la educación, y por eso yo siempre recomiendo la industria del network desde el punto de vista de la educación. Amo el sistema educativo, amo el programa educativo, amo la capacidad que tiene de transformar la mentalidad nuestra y de hacernos entender ese fenómeno. Cuando yo entendí ese fenómeno de manera clarísima, entendí por qué los ricos son cada vez más ricos y por qué los pobres son cada vez más pobres. Pero no es culpa de nadie, no es culpa del Estado, no es culpa de nadie, es una situación absolutamente natural que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con la forma como son educados unos y como son educados otros. Muchos de ustedes, los networkers sobre todo, tienen la gran oportunidad de cambiar esa mentalidad y de entender ese fenómeno y de pasarse al grupo de los que no se quejan y de ser completamente diseñadores de un mundo nuevo a través de la educación.